Padre, te damos gracias. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por tu santidad, tu pureza. Gracias, Señor, por ver, conocer tu justicia también, Señor. Gracias porque como Padre no nos dejas en el engaño, Señor. Nos recibes como somos, porque si no, no habría manera, Señor, de estar cerca de ti. Pero tu amor es tan grande, tan perfecto, que nos transforma, Señor. Y cada día vas trabajando en nuestro corazón y transformando nuestras vidas. Te damos gracias por ello, Señor. Es maravilloso saber, Señor, que podemos mirar hacia atrás y ver que ya no somos los mismos, que estás cambiando cosas en nuestro corazón. Estás cambiando cosas, Señor, allá en lo profundo. Y hoy, Señor, antes de meditar en tu palabra, pedimos, hazlo una vez más y que sigas haciendo, Señor. Nos exponemos a tu palabra entendiendo, Señor, que necesitamos que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón y lo prepare para recibir tu palabra. Igual que una tierra buena recibe una semilla, necesitamos tener esta disposición en nuestro corazón, Señor, y nuestro corazón quebrantado para poder recibir tu verdad, abrazarla con amor y estar dispuestos a morir para entonces poder dar fruto, Señor. Eso pedimos que lo hagas, Señor, porque el morir para nosotros mismos no nos nace, Señor. Necesitamos tu obra, necesitamos tu Espíritu convenciéndonos de nuestro pecado, que nos hagas ver, Señor, las consecuencias del pecado para que podamos, Señor, estar dispuestos a rendirnos y a reconocer que tú eres el único perfecto y que te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder separar tiempo para degustarla o saborearla, para disfrutar cada palabra, para degustar, Señor, cada momento, para saborearla, Señor, como saboreamos una comida que nos encanta, Señor. Que así, Señor, haya este anhelo en nuestro corazón por tu palabra. Que podamos decir como el salmista, Señor, delicias son para mí tu ley. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues bueno, como ya sabéis, con la lectura de cada domingo, ¿qué nos va pasando ahora? En los últimos domingos nos vamos acercando a la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? Lo que significa que en estas últimas semanas estamos leyendo y profundizando en lo que Cristo vivió y habló y enseñó en los días anteriores a la crucifixión, lo que comúnmente llamamos a la semana de la pasión de Cristo, ¿sí? Estamos viendo cómo el Espíritu Santo de Dios inspiró al escritor del Evangelio según Marcos de manera sorprendente para mostrarnos a Cristo, el Rey Supremo. Y seguimos en el día de martes. El día de martes hay muchas cosas, ¿no?, que estamos viendo. Y hoy, ¿no?, en la lectura de hoy seguiremos en el día de martes. Entonces, como seguiremos en el mismo día, quiero solo recordar qué hemos visto en el día de martes hasta hoy, ¿no? Vimos primero en Marcos 11:20 que pasando por la mañana vieron la higuera maldecida que se había secado. Esto fue lo primero que pasó. Se despertaron en la mañana, fueron de camino, ¿no?, y vieron la higuera. Los discípulos reconocieron la higuera que se había secado porque Cristo la había maldecido. Luego en el versículo 27 del capítulo 11 ya dice que ellos volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales. Entonces, las autoridades de los judíos se acercaron porque vieron que Cristo estaba en el templo. Y os acordáis, ¿no?, ¿qué hicieron? Quisieron tenderle una trampa y hacer una pregunta. ¿Con qué autoridad vienes tú aquí a hacer lo que haces? ¿Quién te dio autoridad
sobre el pueblo. Se ve claramente, ¿no?, que ellos estaban molestos porque Cristo estaba predicando, porque la gente seguía a Cristo. Entonces ellos quisieron confrontarle y decir: ¿quién te dio autoridad? Porque nosotros somos la autoridad aquí. Nosotros no te hemos llamado, ¿no? Y estaban queriendo que Cristo hablase algo para ver si le pillaban. Y bueno, Cristo les giró la tortilla, ¿no? Les pasó la patata caliente y les preguntó, ¿no? Y vosotros entonces, ya que si queréis una respuesta, decídmelo, ¿no? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, ¿no? Entonces esto fue lo que vimos. Y luego en el capítulo 12, el versículo 1, vimos la semana pasada que Cristo, después de haberles dicho: yo no os contestaré porque vosotros tampoco me habéis contestado, Él comenzó a decirles una parábola. Comenzó a hablarles de una parábola. ¿Y os acordáis qué es una parábola? Una parábola es una historia, un relato corto, breve, ¿no? Y que hace uso de elementos de la vida cotidiana, de lo normal que conocemos cada día, ¿no? ¿Para qué? Para enseñar lecciones espirituales. Entonces, si uno trabaja con ovejas, el Señor va a usar su trabajo para que él pueda entender las leyes espirituales. Y así usó, ¿no? Como el pastor con las ovejas, la semilla que cae en la tierra, ¿no? El árbol, la vid, y va usando la viña, ¿no? Va usando parábolas para que podamos entender cómo funciona el reino espiritual, que no lo vemos. Y entonces Cristo habló de la parábola de los labradores malvados, que fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, no nos hemos detenido mucho en el último versículo, la semana pasada, de Marcos 12:12, que dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Se dieron cuenta de que ellos eran los labradores malvados, es decir, Cristo les estaba poniendo en la cara la maldad de sus corazones, que ellos eran aquellos que mataban a los profetas, aquellos que rechazaban la palabra de Dios y que estaban rechazando al mismo Hijo de Dios. Pero, ¿qué dice el final del versículo? Dice: pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Sabe aquello que tu hermano te provoca, pero como están tus padres delante, tú no le haces nada, pero sales quemando? Diciendo: ya verás cuando no esté papá y mamá, ya te verás conmigo, ¿no? Así estaban ellos. Tenían miedo de la multitud porque la multitud seguía a Cristo y veía que había mucha coherencia en lo que predicaba Cristo, pero también veían el poder que tenía en Cristo. Entonces era ridículo decir que Cristo no venía de parte de Dios por todo lo que Él hacía. Entonces ellos tenían miedo que si se levantaran contra Cristo, la gente se levantaría en contra de ellos. Entonces, aunque estaban fulminando de enojo, ¿no?, ardiendo de enojo, se fueron calladitos. Entonces ahora vamos, a partir de este momento, después que pasó esto, vamos a ver Marcos 12, pero ahora de los versículos del 13 al 17. ¿Qué es lo que pasó después? Marcos 12, del 13 al 17. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le reprendiesen en alguna o sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?
Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lo primero que me llamó la atención aquí, ¿no?, es que dice el versículo 13, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Quiénes les enviaron? ¿Has pensado en esto? ¿Quiénes? ¿Quién fueron los que enviaron? Los líderes de los judíos que habían acabado de hablar allí, acabado de tener que salir fulminando porque no tenían una respuesta para Cristo. Salieron, se fueron, pero se nota que ellos no se fueron convencidos, ¿eh? Seguían en lo mismo. ¿Y qué era? ¿Qué estaban convencidos? De que querían derrumbar a Cristo de alguna manera. Se dice que estos principales, los líderes de los judíos, eran parte de un grupo que se llamaba Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un tribunal supremo de los judíos. Aunque ellos estaban bajo el Imperio Romano, ellos tenían sus propias leyes que estaban buscando, ¿no?, basarse en la palabra de Dios, aunque tenían un montón de cosas añadidas. Pero ellos tenían un tribunal que era para juzgar al pueblo judío bajo las leyes y los principios de Dios. Y para ello, ellos tenían, se dice que este Sanedrín era formado por más o menos unos 70 hombres, más el sumo sacerdote. ¿Os acordáis quién era el sumo sacerdote? Era aquel que era el único que podía entrar en el santo lugar que estaba detrás de la cortina, ¿no?, donde estaba el arca de Dios. Él entraba allí. ¿Y por qué entraba allí? Porque él representaba todo el pueblo para clamar la misericordia y el perdón de Dios para el pueblo. Entonces, como hemos estado viendo, ¿no?, esta mañana sobre la santidad de Dios, el arca simbolizaba la misma presencia de Dios, santa. Entonces el sumo sacerdote no podía ser cualquiera, ni podía tener cualquier vida, sino que él necesitaba estar consagrándose al Señor, porque si él entrase allí delante de la presencia de Dios sin cuidar su vida, se moría, literalmente. Le tenían que tirar con una cuerda, porque si el otro entrase para buscarlo y tampoco tenía una vida santificada, se quedaba muerto ahí dentro. Entonces no era algo, una figura de lenguaje, no, no, se moría de verdad. Entonces el sumo sacerdote también era parte de este Sanedrín. Los líderes, los que gobernaban, los que decidían las leyes y juzgaban al pueblo. Entonces era la crème de la crème de los judíos. Estos son los que enviaron. Estos son los que preguntaron a Cristo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque nosotros somos los más aquí y no te hemos llamado, ¿no? Ellos pusieron en tela también, ¿no?, en tela de juicio, por decir de alguna manera, de manera declarada delante de los otros, la autoridad de Cristo, porque ellos cuestionaron la autoridad de Cristo. Ahora, ya que ellos no pudieron acusar a Cristo en su autoridad, ¿qué hicieron? Enviaron a estos, los fariseos y los herodianos, porque ellos intentaron cambiar de estrategia, y ahora vamos a ver por qué o cuál fue la estrategia que ellos intentaron usar. Vamos a recordar, ¿no? El pueblo estaba bajo el imperio de Roma, tenía que sujetarse a las leyes de Roma, pero la ley de Dios está por encima, ¿sí o no?
Si nosotros hoy miramos las leyes de los hombres, está muy claro, ¿no? No matarás, ¿no? Si uno mata, tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar delante de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué enseñó Cristo? Si tan solo miras a tu hermano con enojo, ya eres un asesino. Entonces ves que la ley de Dios, la moral de Dios, siempre será más grande, siempre será más alta, siempre el listón de Dios siempre será más alto de que las leyes de los hombres. Incluso hay leyes de los hombres que no tienen sentido en la moral de Dios. Van en contra de la misma moral de Dios. Y estos vivían esto allí. Entonces, este Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era este tribunal formado por estos hombres que en teoría deberían ser los que estaban buscando conocer al corazón de Dios a través de conocer las Escrituras para poder dirigir al pueblo, para poder gobernar al pueblo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Pero lamentablemente estos mismos que estaban para hacer esto no lo estaban haciendo bien. Y ahora mismo estaban llenos de envidia, porque veían que Cristo tenía una autoridad que ellos no la tenían. Ellos querían tener lo que tenía Cristo, pero no lo tenían. Así que el Sanedrín envió entonces a los fariseos y a los herodianos para intentar a ver si podían sorprender a Cristo en alguna palabra, ¿no? Aquí hay un dicho, ¿no? Que dice el pez se muere por la boca, ¿sí o no? Ellos sabían que a veces una persona habla algo que fuera de lugar, ya está, era todo lo que ellos necesitaban. Que en un despiste Cristo hablase algo que fuese en contra de la ley. Ahora, lo curioso es que esto ellos intentaron hasta este día. Fue la misma estrategia, a ver si él habla algo en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley de Dios, y estuvieron así. Pero como vieron que no tenía manera, cambiaron la estrategia. Pero antes de mirar la estrategia, el segundo punto de hoy, ¿no? El primero fue quiénes eran estos que enviaron. El segundo punto es quiénes son los fariseos y los herodianos. Y yo creo que es importante que podamos entender, porque aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no suena bien. ¿Por qué digo esto? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacía? ¿Quiénes eran los herodianos? ¿Por qué ellos se unieron contra Cristo? Entonces vamos a mirar y recordar los fariseos. ¿Quiénes eran? Eran considerados como una secta. Bueno, hoy día podemos considerarles no como una secta, porque Cristo dijo: vosotros no entráis ni dejáis que nadie entre. Estáis llenos de normas y reglas humanas y no estáis buscando la esencia de Dios. Entonces, ellos decían que querían honrar a Moisés y la ley de Dios. Entonces, todo lo que hacían tenían este enfoque, pero no se daban cuenta que estaban perdidos. Ellos tenían un cierto poder sobre el pueblo porque gestionaban las leyes sobre el pueblo, pero no tenían un poder soberano porque estaban bajo el imperio de Roma, pero tenían poder y eran, algunos de los fariseos eran miembros del Sanedrín. Aquí no dice si estos fariseos que fueron enviados eran de los 70 del Sanedrín, pero sabemos que uno, por ser fariseo, tener este título, ya le daba autoridad sobre los demás, ¿vale? Entonces la gente les miraba: aquí viene, ¿no? ¿Sabes? Cuando vas a un acto, ayer tuvimos el concierto del coro gospel, ¿no? Y siempre dejan las primeras sillas para los políticos que vienen, el presidente de la asociación, y, ¿no? Van dejando los lugares principales y hay mucha gente que le gusta, ¿no? Se acerca y dice: ¿qué tal? Y esto, ¿no? Y da mucha importancia a la persona que tiene autoridad. Y Dios dijo que debemos de honrar, ¿no? Una autoridad porque es levantada por Dios. Entonces, cuando entraba un fariseo, la gente decía: ahí viene alguien de peso. Ahora, los fariseos tenían algo que era horrible, que era, ellos daban el mismo valor a una tradición que fue pasada de padre a hijo, daban el mismo valor y peso a esta tradición que a la misma palabra de Dios escrita. Entonces, sin darse cuenta, fueron añadiendo cosas
como si fuese la ley de Dios, pero no eran la ley de Dios. Eran cosas que fueron pasando de padre a hijo. Bueno, en resumen, los fariseos eran líderes del pueblo, pero religiosos, celosos del pueblo judío que soñaban con la venida del Mesías. Anhelaban que Él viniese. ¿Para qué? Para liberarles por fin como nación y que ellos no estuviesen bajo el imperio romano y bajo ningún imperio, ¿no? Ahora, fijaros bien, ¿quiénes eran los herodianos? Y por el nombre yo creo que ya tienes una pista, ¿verdad? Herodiano, Herodes, ¿no? Eran judíos influyentes también en la nación, pero fijaros que ellos respaldaban a Herodes y al gobierno romano. Ellos defendían la lealtad a Roma y manifestaban que estaban totalmente de acuerdo y luchaban para que el pueblo pagase sus impuestos. En resumen, estos herodianos eran gente del mismo pueblo que estaba luchando en contra del mismo pueblo. Entonces, si comparamos los fariseos con los fariseos eran súper conservadores, estaban nacionalistas, estaban luchando por su país. Y los herodianos, liberales y luchando por el imperio de Roma. Pero todos eran judíos. Ahora, ¿cómo estos polos opuestos pueden haberse unido para intentar hacer con que Cristo dijese algo malo? Es raro, ¿no? Pero incluso aún hoy en día vemos que sigue sucediendo. Partidos políticos que son opuestos muchas veces se unen y se unen en un propósito: callar a los creyentes, oprimir a la iglesia, poner leyes que van en contra de la moral de Dios, del diseño de Dios. Y en todo lo demás están pueblos opuestos, pero cuando toca algo que es allí del diseño de Dios, milagrosamente se ponen de acuerdo y dicen que sí. Ah, mira, qué sorprendente, ¿no? Entonces, aún teniendo tantas diferencias, los fariseos y los herodianos se acercaron para atacar a Cristo. Ahora, el tercer punto lo he llamado la ofrenda que agrada a Dios, porque ellos hicieron algo horroroso. ¿Qué fue lo que hicieron? Está en el versículo... a ver, que no lo he apuntado aquí y no quiero equivocarme. El versículo 14 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué palabras más bonitas estaban entregando a Cristo. ¿Te has fijado que ellos hablaron toda la verdad sobre Cristo? Ellos no vinieron diciendo: ¿quién te ha dado autoridad? No vinieron diciendo: a ver, ¿y tú por qué haces de esto? Sino que dijeron: mira, yo veo que tú eres así. Y empezaron a hablar todo lo correcto. Y decir: ¿y qué problema hay? ¿No? El problema está en que su corazón no estaba conectado en las palabras que ellos estaban hablando. Entonces, aunque ellos estaban hablando la verdad, para ellos era algo vacío. Incluso ellos tenían otros planes en su corazón. Los planes de su corazón no era honrar a Cristo con sus palabras, sino que es intentar hacer con que Cristo pensara: mira, son mis amigos, mira, la gente que han caído en lo mío, ¿no? Están aquí, ya los tengo pillados, ¿no? Ellos pensaron, porque ellos actuaban así, pensaron que Cristo iba a caer en lo mismo. Ah, mira, ya los tengo aquí pillados. Entonces, que Cristo se relajase. Entonces, cuando ellos hiciesen una pregunta, que Cristo pudiese caer en la trampa. Qué estrategia, ¿no?, que usaron. Porque entonces no fueron directamente en contra, sino que fueron llenos de lisonjas, ¿no?, que se llama. Fueron a querer alabar a Cristo, adular, ¿no?, hablar
para ver si ganaban su confianza. Entonces, quiero solo abrir un paréntesis, porque antes de hablar de la ofrenda que agrada a Dios, quiero que te fijes en estas verdades que habla sobre Cristo. ¿Cuáles son estas verdades que hemos leído? Vamos a volver a leer el versículo 14. Dice: Maestro, sabemos que eres hombre veraz. ¿Sabéis qué es esto? Hoy en día, ¿quién puede decir, no, este es un hombre veraz? 100%, nunca ha dicho ninguna mentira. Y aquel que levante la mano es el primer mentiroso, ¿no? Qué tremendo saber y mirar a Cristo y saber Cristo. Él mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos tener esta seguridad de que siempre que nos acercamos a Cristo, siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, estamos siendo expuestos a la verdad. Qué tremendo es esto, hermano. No sé si ya tuvieses la infelicidad, ¿no? O la tristeza, que infelicidad es una palabra en portugués, siempre me confunde. La tristeza de tener comunión con una persona, o tener que tener una relación o hacer un negocio con una persona que te dice las verdades a medias. Nunca te dice la verdad del todo. Vas descubriendo por el camino. Y vas diciendo, uy, pero ¿no habías dicho que? No, y viene con otro cuento. Y luego otra cosa, y no, no, y viene con otro cuento. ¿Cómo es caminar con una persona así al lado? Es horroroso, porque nunca sabes lo que vendrá después. Nunca sabes nunca sabes lo que hay de verdad, porque siempre hay algo que está ahí medio oculto. Entonces, con Cristo tenemos la seguridad de que Él solo habla la verdad. Y esto es tremendo, porque entonces da una confianza en nuestro corazón de decir, Él no va a cambiar de discurso. Mañana no va a venir y va a decir, oye, mira, he cambiado de opinión y ahora se acabó. No hay esta posibilidad, porque Cristo siempre habla la verdad. Aquel que miente sí tiene que retratarse, porque la verdad se queda expuesta. Entonces tiene que decir, lo siento, no he dicho la verdad. Pero aquel que dice la verdad, no hay necesidad de cambiar. Entonces tenemos en Cristo, en este paréntesis, ¿no?, que estoy haciendo, que Él es verdadero. Él siempre dice la verdad. Su palabra es la verdad. Y esto es tremendo para nosotros. Aunque a veces esta verdad, ¿no?, la verdad pura, nos causa dolor en el corazón porque vemos la maldad que hay en nosotros. Pero es bueno porque vemos lo que hay, ¿no? Es igual que uno que tiene una infección interna, ¿no?, y solo ve un puntito en la pierna y dice, no, eso es solo un puntito, pero me duele todo y no sé qué hay. Y el médico va, imagínate si el médico le pone una tirita. Dice, no, es que necesitas aquí pasar una cremita y una tirita. Y tiene la pierna toda llena de... ¿No es mucho mejor saber la verdad y decir, lo siento, pero tendrás que cortar un buen trozo y quitar aquí todo el pus que hay? Porque si no, no te sanarás. Entonces la verdad de Dios lo que hace es esto con nosotros. No va a medias, no va poniendo tiritas, sino que va a lo que hay. Pero esto es lo mejor que puede pasar. Por eso dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces la segunda cosa que ellos dicen es, no te cuidas de nadie. Es decir, porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos estaban diciendo algo que para ellos era imposible vivir. ¿Por qué ellos no aprendieron a Cristo? En el último versículo que leí al principio, ¿no?, de la semana pasada. Porque temían a la gente. Tenían miedo de la gente, de la multitud, y entonces no prendieron a Cristo, pero estaban muriéndose de deseo de prenderle. Y dijeron, Cristo, tú no miras a la gente. Es decir, tú no estás mirando la apariencia para hablar las cosas que hablas. Lo que hablas de manera auténtica.
No estás cuidando a ver si yo voy a decir algo que aquel se va a sentir ofendido, el otro se va a sentir ofendido, o si los fariseos no les va a gustar lo que yo voy a decir. Imaginaros si Cristo viviese así. Pero nosotros sí muchas veces lo hacemos, ¿no? Ay, no voy a decir esto, sino ay. Y no estoy hablando de ofender a la persona, sino estoy hablando de que seas verdadero, seas transparente, de que seamos sinceros, transparentes de lo que hay en nuestro corazón. A veces nos escondemos, guardamos dentro de una coraza, ¿no? Una máscara, porque tememos ser dañados. Entonces nos vamos escondiendo, pero no nos damos cuenta que acabamos haciendo esto con Dios y con los hermanos. Y luego acaba que nuestra relación con Dios y con los hermanos es algo superficial, es algo que está con una máscara entre medio. Y esta no es la voluntad del Señor. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo de cómo podemos vivir de manera auténtica. Porque Él no se preocupaba de lo que la gente iba a pensar de Él. Él estaba con la verdad y la verdad la decía. Y por último dice, enseñas el camino de Dios con verdad. Entonces, no solo era hombre que hablaba la verdad, sino que la enseñanza que él traía era la enseñanza verdadera sobre el camino que lleva a Dios. ¿Y qué dijo Cristo en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tremenda declaración que estos hombres hicieron a Cristo, pero a pesar de estar hablando la verdad, no estaban ofreciendo algo a Cristo que fuese de valor. Porque el valor estaba solo en la verdad, pero su corazón no estaba conectado en ello. Y en esto quiero que podamos meditar en este punto, porque estos hombres tenían su corazón maquinaciones. Su intención no era exaltar a Cristo, sino que era tenderle una trampa. Entonces fijaros que la capacidad que tenemos nosotros, podemos dar una apariencia a los demás que estamos queriendo hacer algo bueno, pero en realidad la intención de nuestro corazón puede ser todo lo contrario. Parecía que ellos quisieran exaltar a Cristo, ¿no? Pero en realidad lo que estaban queriendo es prenderle y hacerle desaparecer. Marcos 12:15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos. ¿Por qué? ¿Qué significa ser hipócrita? Ellos estaban hablando algo en que su corazón no creía. Estaban hablando solo porque pensaban que era lo que Cristo quería escuchar para ver si él bajaba la guardia, ¿no? Entonces Cristo dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Entonces quería solo mirar con vosotros qué dice la Biblia sobre los aduladores. Aduladores. Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Entonces, fíjate bien, estate atento si una persona se te acerca y solo te habla cosas bonitas. Todo siempre es bonito, de colores. Cuidado. Jeremías 9:8 dice, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Qué fuerte, ¿no? Y el Proverbios 29:5 dice, el que adula a su prójimo le tiende una trampa ante sus pies. Entonces decir, entonces ya no puedo más elogiar a mi hermano, ¿no? Cuando hace algo bueno, porque si no va a pensar que yo le estoy adulando, ¿no? No es así también, ¿no? Cuando hacemos algo bueno podemos decir, y vemos a nuestro hermano haciendo algo bueno, podemos decir, mira, qué bien lo has hecho.
Muy bien, sigue así, esfuérzate. Mira, veo que este versículo que compartes de tu devocional, veo que lo estás haciendo, veo que estás buscando conocer al Señor. Esto, sigue, adelante. Podemos decir ahora, nosotros también nos damos cuenta, ¿no? Cuando algo viene demasiado. Había un hermano en la iglesia que siempre se me acercaba, me daba un abrazo y me decía, no imaginas cómo es maravilloso poder estar en la iglesia contigo. Tú eres del ministerio que jamás se acabará. Y decía, el ministerio de la adoración jamás se acabará, porque es el único que seguirá en el cielo. Todos seguiremos adorando. Y yo le decía, bueno hermano, gracias. También me alegro de estar contigo, pero lo que jamás se acabará es la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Esto jamás se acabará. En el cielo yo no voy a ministrar a nadie, sino que la presencia de Dios nos va a ministrar a nosotros. Pero siempre venía con el mismo cuento. Y yo que sentía de aquella expresión, ¿no? Que él estaba queriendo ponerme por encima de algo que no sé qué. Yo decía, bájame o bájate de allí, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta, pero a veces no. Entonces necesitamos discernir en el Espíritu. Necesitamos discernir. Y también discernir nuestro corazón. A ver si no estamos nosotros queriendo controlar o manipular a otra persona y vamos usando de palabras bonitas. Hay predicaciones hoy en día que están enfocadas en esto. Voy a predicar lo que a la gente le gusta oír, porque si hay, hermanos, hay iglesias que está prohibido hablar la palabra pecado. No sé ni si le podemos llamar iglesia, pero para no ser exagerado, voy a decir, es un lugar donde se habla de Cristo, pero está prohibido hablar de pecado. Entonces yo miro la Biblia y digo, ¿y cómo lo hacen? Entonces son deslices, son, debilidades. Van dando otros nombres para no decir que es pecado. ¿Y todo esto por qué? Porque hablar de pecado no es cool, ¿no? No es guay. No agrada a los oídos. Entonces la palabra dice para tener cuidado con esto. Cuidado. Y los verdaderos amigos son aquellos que nos hablan la verdad. Son aquellos que nos dicen la verdad, aunque nos duela. Incluso yo he pasado por experiencias de como amigo tener que hablar algo muy serio y fuerte, sabiendo que mi amigo se enfadaría un montón y sabiendo que puede ser que él dijese, ya no quiero ser tu amigo. Incluso teniendo la amistad, estando ahí en cheque, ¿no? Decidí hablar con él. Pero fue la mejor cosa que yo hice, porque él necesitaba de aquella palabra. Entonces, somos los mejores amigos, somos los mejores hermanos en Cristo cuando estamos dispuestos a hablar la verdad. Claro que vamos a hablar la verdad en amor, ¿no? No vamos a hablar la verdad para estar condenando y acusando ni juzgando a la persona, simplemente hablar lo que creemos, lo que vemos, cómo lo estamos viviendo. Ser verdaderos. La ofrenda que agrada a Dios es aquella que nace de un corazón agradecido. La ofrenda que agrada a Dios es aquella que nace de un corazón agradecido. Porque cuando tú tienes gratitud en tu corazón, estás alabando a Dios, estás hablando cosas que Él hizo, pero no porque tú quieres ganar su favor para que Él haga algo que tú quieres, ¿no? Igual que los hijos a veces dicen, papá, te quiero. ¿Qué quieres? ¿No? Nosotros hacemos esto,
Pero con Dios no funciona, porque Él sabe la intención de nuestro corazón. Entonces, estos hombres quisieron hacer lo mismo con Cristo. Mira, le vamos aquí a decir, mira cómo eres bueno, hablas la verdad, no te da igual que la gente piense. Mira, entonces contéstanos esta pregunta, ya que te da igual todo. La ofrenda que agrada a Dios nace de un corazón agradecido. Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquel que sinceramente quiere agradar a Dios, lo hará no porque quiere conquistar algo de Dios, sino porque tiene su corazón tanta gratitud, está tan agradecido por ver cómo Dios es bueno, cómo Dios es misericordioso, cómo Dios hizo todo lo que era necesario para nosotros. Y entonces la disposición de su corazón es que sea conocido lo que Dios hizo y hace, y que Dios sea reconocido. Que es decir, lo que dijo Juan, ¿no? Que Él crezca, que yo mengüe. Ahora, aquel que adula, no. Aquel que adula lo que quiere es intentar atrapar al otro para ver si consigue salirse con la suya. Y esta no es la adoración que agrada al Señor. Aquel que agrada al Señor, o la adoración o la ofrenda que agrada al Señor, es aquella que quiere que Dios esté satisfecho. Por eso Dios creó los holocaustos, porque el pecado ofende a Dios. Entonces Dios dijo, tendréis que ofrecerme sacrificios. Entonces ahora llega este versículo y dice, no quiero que me ofrezcáis sacrificios porque quiero obediencia. Y dice, ¿en qué quedamos? Porque Dios estaba viendo que ellos simplemente estaban matando animales, pero su corazón estaba lejos de Él. Es lo mismo que leer un versículo en la mañana diciendo, bueno, yo voy a leer como echarme un polvito mágico, ¿no? A ver si tengo un día bendecido. Y la otra parte es leer el versículo y decir, Señor, tú entregaste tu Hijo para morir en mi lugar. Entonces tienes vida en tu palabra. La verdad está aquí para confrontar mi corazón malo. Necesito la vida y el agua que sale de tu palabra. Lo necesito hoy, Señor, porque si no, la voy a pifiar. Entonces te exalto, Señor, te honro, reconociendo mi lugar. Me humillo delante de ti, reconociendo que tú eres el perfecto, yo soy el imperfecto y yo necesito que obres en mi corazón. Entonces, ves, esta es la ofrenda que agrada al Señor. No es porque estamos intentando conquistar algo, sino porque ya sabemos que Él nos dará todo lo que necesitamos. Y queremos honrarle a Él. Corazones que están dispuestos a obedecerle. No en apariencia, sino en verdad. Es igual, ¿no? Decir, yo honro a Dios. Vale, entonces, ¿cómo es tu vida? No, yo vengo a la iglesia cada domingo. Sí, vale. ¿Y qué haces durante la semana? Bueno, ahí tengo un trabajito allí. Y bueno, ¿en qué trabajas? Es que vamos cosechando frutas por ahí y vendiendo. Y van cosechando, robando, ¿no? Frutos de la gente. Entonces, hermano, lo siento, pero tu trabajito no es un trabajito, ¿eh? Delante de Dios es robar y te puedes ir a la cárcel. Entonces, no tiene sentido hacer cosas rituales que parezcan espirituales, pero nuestro corazón no esté dispuesto a obedecer al Señor. La ofrenda que agrada al Señor, esta nace de un corazón que verdaderamente ama al Señor. Y llegamos al cuarto punto, que fue la respuesta de Cristo a ellos, ¿no? Cristo les dijo, la segunda parte, ¿no? Del versículo 15, dijo, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César. Fácil de entender, ¿verdad? Ahora, fijaros lo siguiente. Vamos a ponernos en la mente de los fariseos y de los herodianos.
tanto los fariseos como los herodianos esperaban que Cristo dijese algo contra pagar los impuestos, diciendo que el pueblo no tenía que pagar los impuestos. Ahora, ellos creían que Cristo estaba intentando establecer un reino terrenal. Ahora es curioso, ¿no? Porque los fariseos esperaban que el Mesías viniese. Los fariseos esperaban que el Mesías se levantase para traer un reino terrenal. Entonces, el Mesías verdadero tenía que ir en contra del imperio para establecer la revolución y luchar en contra del imperio. Pero aunque era así, y ni así, los fariseos estuvieron esperando que Cristo dijese algo en contra para exaltarle como Mesías, sino para tenerle una trampa. Y ellos creían que Cristo iba a decir algo en contra. Y Cristo de manera sorprendente dice, vale, dame la moneda. A ver, ¿qué cara pone aquí? Ah, de César. Vale, entonces, entrega de César lo que es de César. Tan simple, ¿no? Si como emperador está pidiendo tributo, ¿vale? Porque lo que estaba en juego aquí eran los impuestos. Si ellos debían pagar impuestos a Roma o no. Entonces, en otras palabras, Cristo dijo, si Él está pidiendo tributo, dáselo, ¿no? Estás disfrutando de todo el sistema, del imperio, estás disfrutando de la seguridad de estar en un lugar que está protegido por la guardia, por los ejércitos. Y entonces, da a César lo que es de César. Incluso hay hermanos que creen que es cierto no pagar impuestos. Dice, no, yo entrego mis ofrendas al Señor, pero ¿qué voy a estar dando dinero al hombre? Raro, ¿verdad? Pero aquí Cristo nos da una gran enseñanza diciendo, a ver, los impuestos nos tenemos que pagar porque es parte de toda una estructura que contribuye para que podamos tener muchas cosas que tenemos, para vivir como sociedad. Y lo curioso es que después de que Cristo les contestó, en Lucas 20:26 es un poquito más extenso que en Marcos. Y quería leer con vosotros que dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Curioso, ¿no? Ya no tenían nada más que decir. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con este quinto punto ya estamos en la última parte de la predicación, que es lo que quería dedicar un poquito más de tiempo, porque es lo que yo creo que es más práctico aquí, es entender qué significa dar a Dios lo que es de Dios. Hay gente que puede escuchar esto y decir, uy, ve pitando de aquí porque te van a querer quitar toda tu herencia, todo tu dinero, ¿no? Igual que un hermano, hoy es pastor, creo que en una iglesia en Manresa, ahora no me acuerdo la ciudad que ellos están, o en Terrassa, creo que está en Terrassa. Él cuenta, catalán, ¿no? Se casó con una brasileña, una mujer que conocía la palabra, y al casarse con ella insistiendo, diciendo, vamos un día en la iglesia, vamos un día en la iglesia, vamos un día. Y él, que no, hasta que dijo, bueno, vamos entonces, ¿no? Ya sí, ¿qué quieres ir? Yo voy contigo. Entonces, entrando allí, él dijo que la gente venía, esto fue una iglesia en Malgrat de Mar, y le venía saludando y con una sonrisa, y les abrazaban, decían bienvenidos. Y él mirando a la gente así, saludaba y abrazaba, ¿no? Para no ser mal agradecido, ¿no? Ni antipático. Pero él dijo, tal como estoy delante tuyo, Luciano, cuando yo fui a sentarme, me puse la mano en el bolsillo para ver si nadie me había cogido la cartera. Así me dijo. Y yo le dije, ¿en serio? Y dijo, sí, porque, a ver, nadie me conoce. Y yo entré en un lugar, todos sonriendo, todos ahí, ¿no? Amables. Yo dije, alguna cosa quieren. No, esto no viene gratis. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que pueda pensar esto, que pueda su corazón estar enfocado y perdido en esto. Pero así somos nosotros.
desconfiados. Entonces, si uno escucha esta frase, dar a Dios lo que es de Dios, decir, ya me quiere quitar lo que es mío. ¿No? Ya me quiere quitar lo que es mío. Pero, ¿qué es lo que el Señor está hablando aquí? Y yo creo firmemente que lo que el Señor está hablando es que nosotros somos su creación. Él sopló su aliento de vida sobre el ser humano. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios es devolverle a Él su creación, la gloria que Él merece de su creación y de sus hijos. Así que quería profundizar en pocos minutos sobre Romanos 12:1, cuando el apóstol escribe diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a meditar un poquito en este versículo. Él empieza diciendo, así que. Y yo te pregunto, ¿así que no es una expresión después de haber dicho algo? ¿Sí o no? Entonces tú explicas un montón de cosas y luego dice, así que, ¿no? Entonces, podemos entender que este así que se refiere a los versículos anteriores, pero también está la línea de pensamiento de que puede referirse a todo lo que él explicó desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11. Que es como si él coge todo esto y dice, así que, hermanos, es decir, entendiendo que nosotros somos pecadores, entendiendo que el Señor dio una gracia general, que incluso la creación apunta a su gloria, entendiendo de que nosotros vemos que somos pecadores por la ley que Dios estableció en los 10 mandamientos, ella deja al expuesto nuestro corazón, entendiendo que no había salvación, que todos pecaron y por eso destituidos están de la gloria de Dios, entendiendo que que en esto Dios demuestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos son versículos que están ahí de Romanos 1 hasta el 11. Hay un montón, ¿no? Pero entendiendo todo esto, entendiendo que somos salvados por la gracia y es por la fe en Cristo Jesús, entonces, así que, hermanos, teniendo todo esto en mente, Él dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, Él no dice, os digo. Él dijo, os ruego. Entonces era más o menos como decir, mira, recordar todo lo que Cristo hizo, recordar toda la gracia de Dios, nuestro pecado, recordar que sin Cristo estamos perdidos, ahora tenemos la gracia, podemos vivir con Dios, somos más que vencedores. Y luego le dice, os ruego, hermanos, a ver, os ruego, es como decir, por el amor de Dios, estad atentos a lo que yo voy a decir. Tener esto en cuenta en vuestras vidas. Es como si dijese así. Entonces, ¿por qué él rogaba? Él decía, por las misericordias de Dios. Él estaba otra vez recordando a los hermanos que nosotros solo podemos presentarnos ante Él por sus misericordias. Nosotros solo podemos acercarnos a Él por sus misericordias. En esta mañana recordábamos, ¿no?, en el estudio bíblico sobre la santidad de Dios. ¿Quién puede acercarse al Señor y seguir vivo? Solo por su misericordia. Entonces Él ruega por las misericordias de Dios y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es como decir, por las misericordias de Dios, quiero que seáis conscientes de sus misericordias. Quiero que vuestros corazones sean compungidos, sean conmovidos, sean despertados, estén atentos a lo que yo voy a decir. Y dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y sabéis por qué es un sacrificio vivo? Porque el sacrificio muerto era el sacrificio que se tenía que hacer con matar los animales para derramar su sangre para purificación de los pecados. Ese era un sacrificio
muerto porque se mataba el animal. Ahora el nuestro es un sacrificio vivo porque Cristo murió y resucitó para que tuviésemos vida. Entonces, estando en vida, nosotros vamos buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces es un sacrificio vivo porque requiere de nosotros sacrificio. No es nada fácil. Lo más fácil es fingir que uno no sabe nada, ¿no? Y vivir la vida así como voy tirando. Ahora, cuando dice, ¿qué es lo que la Biblia habla sobre ser un marido conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios para el marido? ¿Cuál es el diseño de Dios para la esposa? ¿Cuál es el diseño de Dios para ser padres? ¿Cuál es el diseño de Dios para un hijo? ¿Cuál es el diseño de Dios para un trabajador? Entonces vamos viendo y la puerta es estrecha, hermanos. Requiere sacrificio de nosotros, requiere esfuerzo. Yo no sé tú, pero a mí me sale muy fácil enojarme y decir cualquier cosa. Sale solo. Ahora, lo que no es fácil y lo que necesito sacrificarme es decir, cállate, aguanta, no digas esto. ¿Por qué? Porque lo otro sale automático. Ahora, el sacrificio vivo, lo hacemos conscientes. Yo conozco a mi Dios. Yo sé que esto que mi corazón quiere hacer atenta contra la santidad de Dios. Yo sé que esto que mi corazón quiere hacer ofende a Dios. Yo sé que esto hiere a mi hermano que es un hijo de Dios. Entonces, Señor, ayúdame. Yo me voy a morir para mí mismo. Me sacrifico en esto. No voy a hacer lo que yo quiero hacer, sino que quiero hacer tu voluntad. ¿Me entendéis? Entonces, ese es el sacrificio vivo de personas vivas, conscientes, que de manera consciente van conociendo la palabra y van diciendo, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y van aprendiendo el diseño de Dios y van esforzándose, se van sacrificando por vivir conforme al diseño de Dios. Y hermanos, no es nada fácil. No nace solo, no viene por defecto. No basta con decir, yo quiero vivir el diseño de Dios y sale por arte de magia. No viene. Es cada día un nuevo vivir, cada día un nuevo esforzarse, sacrificarse. Y el sacrificio de ayer no te va a servir para hoy, ¿eh? Hoy van a venir otras luchas, otras dificultades. Y algunas se repiten, ¿no? Algunas se extienden por tiempos, pero están ahí. Y el Señor nos dice, recordad por las misericordias del Señor, entendiendo que ahora tenemos comunión con Él a través de Cristo. Estas son sus misericordias, entonces contamos con su ayuda. Entonces podemos sacrificarnos, ser este sacrificio vivo. Personas que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Y luego dice el sacrificio santo. Sacrificio santo. ¿Y qué significa ser santo? ¿No? Algunos piensan que es poner aquí una rueda, aquí, ¿no? una aureola, ¿no? Y estar ahí como con cara de empanada. Esto no es ser santo. Ser santo no es caminar por la calle con un libro bajo el brazo. Ser santo es ser separado, apartado para un fin, para un propósito. Entonces, tener un sacrificio santo en nuestras vidas es que nos esforcemos por apartarnos de cosas que no son propias de los hijos de Dios. Apartar nuestras decisiones de cosas que no son propias de los hijos de Dios, que no tienen comunión con Dios. Yo sé que Dios no tiene comunión con ello. Entonces yo me aparto. Porque yo quiero ser separado para un propósito para con Dios. Yo me santifico. No significa que yo me aparto de las personas condenando a todos diciendo todos vosotros sois pecadores, desgraciados y yo soy el santo separado al Señor. No significa esto, ¿no? Porque Cristo mismo no lo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Estuvo comiendo y visitando a pecadores. Ahora, ¿por qué Él hacía? Porque Él sabía el firme propósito que Él tenía. Él había apartado su corazón para hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando Él estaba con una persona que no conocía a Dios, Él era un instrumento para hacer con que la persona conociese a Dios.
No era al revés, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo no voy a comer con mi amigo del trabajo porque, no sé, que él me puede decir y me puede hacer apartar de los caminos del Señor. Y decir, hermano, ¿qué fe tienes, no? Una fe tan pequeña así, que no puedes comer con una persona que no conoce a Dios, que ya te vas a apartar y vas a pensar que Dios no existe. ¿Qué fe es esta que tenemos? El Señor nos llama a hacer sacrificios santos, que es esforzarnos por apartarnos de aquello que no es santo, de aquello que no es puro. Y necesitamos esforzarnos por hacerlo, porque nuestro corazón va a buscar lo automático que es lo que es de la carne, lo que es pecado. Entonces requiere de nosotros un sacrificio. ¿Y por qué podemos esforzarnos en ello? Porque alguien nos obliga, porque si no el pastor nos va a mirar, ¿no?, mal. No, sino alguien va a decir al pastor y luego él va a decir en la predicación, mira, hermano, hay gente que está haciendo. Qué poca cosa, ¿no? Si fuese solo esto. No, nos esforzamos por ser santos, por buscar la santidad y estar apartados para el Señor porque queremos la comunión con Él. ¿Qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Significa que un día Él nos hará santos para estar con Él en su presencia, pero también significa que si tú en tu vida hoy en día buscas vivir en santidad, vas a ir conociendo al Señor más y más. Ahora, si no buscas vivir en santidad, vas a estar acostumbrándote al pecado cada vez más y no vas a conocer al Señor, porque así somos nosotros. Luego Él dice sacrificio agradable, porque no es aquel que agrada a nosotros, sino que agrada a nuestro Señor. No es para buscar nuestros placeres, nuestros deseos, que se cumpla nuestra voluntad, sino que es agradable a aquel que nos creó. Es agradable a Él. Y luego Él termina diciendo, este es vuestro culto racional. Es decir, vuestro culto no es simplemente el día que os congregáis. No es estas 2 horitas en la semana. Vuestro culto es esta vida de sacrificio, de entregarse al Señor. Un sacrificio vivo, un sacrificio diario, un sacrificio santo. Esto es lo que es agradable al Señor. Y no es 10% de nuestro sueldo, hermanos. Es del 100%, es todo lo que es nuestro, es del Señor. Pastor, entonces tengo que entregar todo mi sueldo en la iglesia. Hay pastores que dicen que sí, cuidado. Yo ya he visto gente quedar sin pagar el alquiler porque el pastor dijo que tenía que dar todo en la iglesia. Y esto no es correcto delante de Dios. Pero lo que el Señor sí quiere es que entendamos que todo lo que tenemos no es nuestro para que busquemos hacer lo que nos da la gana, sino que es para usar para su reino, para que tengamos como su reino en primer lugar en nuestras vidas. Y para esto, claro, no puede ser el 5%, el 10%, tiene que ser todo lo que somos, todo lo que tenemos para el Señor. Entonces, significa no solo tener palabras piadosas, sino que un corazón piadoso. El Señor quiere nuestro 100%. Y con estos versículos termino. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, como Cristo murió en la cruz para comprar vuestras vidas, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sé si sabías esto, pero Cristo cuando murió en la cruz pagó por tu vida para tenerte a ti cerca de Él. Entonces Él dice, glorificad a Dios por eso, porque ahora ya sois de Dios. Y Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis, amados, como es digno del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto significa dar a Dios lo que es de Dios. Es que nosotros que fuimos creados a su imagen, a su semejanza, reconozcamos
que Cristo murió por nosotros y estemos dispuestos a dar nuestro corazón a Él y a decir: Señor, tú diste todo por mí, ahora estoy aquí delante de tu presencia, te doy mi corazón, te doy mi vida, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que soy es tuyo. Amando al Señor, reconociendo que Él nos amó primero. Hoy hemos cantado, ¿no? Fuimos creados para alabarte, reconociendo que Él nos creó para su gloria. Esto es dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, en esta mañana, vamos a cerrar nuestros ojos. Si estás escuchando esto por primera vez, si nunca habías escuchado que Cristo compró tu vida con su muerte y resurrección, tienes la oportunidad en este momento de decir: ahora yo entiendo, Señor, cuando tú dijiste: dad a Dios lo que es de Dios, porque Cristo murió en la cruz para comprar mi vida, para que yo no andase en este mundo sin tener un rumbo, sin tener un propósito, sino para que pudiese vivir tus propósitos en mi vida, Señor. Cristo murió en la cruz para comprar mi vida con su sangre. Y por eso en esta mañana, entendiendo ahora que dar a Dios lo que es de Dios es entregar mi corazón a Dios, porque Él me compró, yo me entrego a ti, Señor. Yo entrego mi corazón en tu presencia. Yo entrego mi vida en tu presencia. Y yo te pido, Señor, enséñame a vivir para ti. Enséñame a vivir para tu gloria. Enséñame a honrarte con mi vida, Señor. Mueve mi corazón para que no sea de aquellos, Dios, que solo dicen cosas bonitas. Solo te alaban porque quieren conquistar cosas de tus manos. Mueve mi corazón, Señor, para que yo te ame lo suficiente, para que yo te alabe, no porque quiero recibir algo a cambio, sino porque tú ya lo diste todo. Ayúdanos, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús que respondamos a este llamado de Cristo. Porque a veces nos fijamos solo, Dios, que Cristo dijo: dad a César lo que de César, y decir: mira, él habló que debemos pagar impuestos, debemos ser coherentes con nuestras deudas, debemos ser fieles con los compromisos que hacemos, debemos honrar a los gobernantes. No solo esto, Señor, sino que recordemos en esta mañana que también está la declaración de dar a Dios lo que es de Dios. Y queremos rendir nuestro corazón a ti en esta mañana, reconociendo, Señor, que tuyos somos y fuimos creados para tu gloria.